A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2025. ¿Qué tal, Pablo? De vuelta en el redil, ¿bien? ¿Cómo va? Buenas noches a todos. Bueno, nos alegramos que estés de vuelta. Muchas gracias, muy contento de estar de nuevo. Perfecto. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, Oscar Ventura, psicoanalista que está radicado en España, en Alicante en particular, y aprovechando su visita en Buenos Aires, es argentino, ya se darán cuenta por su acento. Aprovechando su visita, lo invitamos al programa para charlar sobre el ser humano, en el sentido más amplio del término, y la relación que tiene el psicoanálisis con la comprensión de nuestra naturaleza, si es factible vincularlo o no con la palabra o la enseñanza de Krishnamurti, cosa que es algo secundario porque lo importante es escuchar a aquellos que de manera afín tienen que ver con la vida interior de las personas y encontrar un lenguaje que tenga justamente algún hilo conductor. Bueno, hecho esta pequeña introducción, nos vamos a presentar a Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí para conversar. Bueno, sí, la idea es una charla informal, como hacemos siempre, espontánea, y a partir de esa espontaneidad sacar cosas que quizás el esquematismo, el marco académico a veces evitan justamente por esa rigurosidad o ese formalismo. Me transmitía un poco la preocupación de cómo podemos vincular lo que es su formación profesional con la enseñanza de Krishnamurti, y yo le decía que es obvio que se puede vincular, y de hecho muchos conocedores de la enseñanza decían que si había algún rótulo que ponerle a Krishnamurti era de psicólogo. Algunos lo vinculaban a la filosofía o a la religión, pero creo que si yo particularmente tuviese que elegir un rótulo, que a él seguramente le hubiese molestado mucho, lo vincularía a la psicología, porque lo que hizo fue en toda su existencia tratar de hacernos ver cuál era nuestra naturaleza, cuáles eran nuestros condicionamientos y indicarnos algún camino para que esos condicionamientos se atenúen y, como dice el lema del programa, intentar que el hombre sea libre. Y te quería preguntar, antes de pasar a un audio de nuestro amigo Arjan, si es, que también es conocido de Oscar, si vos querés, como introducción, para darle justamente un prólogo al programa, si aquello que Krishnamurti llama el condicionamiento, y de lo que va quizás a hablar luego Arjan, es factible vincularla a una posibilidad de eliminación o de atenuación respecto a la conducta humana, y de qué forma se ocupa el psicoanálisis al respecto. Bueno, en primer lugar, digamos, es necesario establecer una cosa importante, que yo no tengo un saber, digamos, sobre el texto de Krishnamurti, es decir, no conozco, por supuesto, su lugar en el pensamiento occidental, digamos, en la articulación que se puede pretender hacer entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental. Digamos, tengo entendido que Krishnamurti nació en India, pero vivió toda su vida en Londres, en Occidente. En Londres y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, Los Ángeles, ¿no? También. California.
pero no tengo un saber sobre el texto propiamente dicho, digamos, ¿no? Entonces eso, puede permitir una interlocución, pero con una cierta limitación en relación a mi saber, ¿no? Seguramente hay en la lógica del pensamiento, digamos, y de las soluciones, digamos, que puede ofrecer, digamos, no sé si llamarlo una filosofía, un estilo de vida, que Krishnamurti transmite a través de sus textos. Seguramente hay una serie de afinidades de las que podemos conversar. La palabra condicionamiento es una palabra interesante, es una palabra, aparte que tiene su tradición no en el psicoanálisis, sino en la psicología, digamos. Hay una gran parte de disciplinas de la psicología, digamos, diferenciales, que se ocupan muy precisamente de los problemas del condicionamiento, de las lógicas del condicionamiento, todo lo que es la psicología cognitiva y la psicología conductual, digamos, apuntan a una especie de hacer con el condicionamiento sería una virtud, digamos, sí, mejor estar y te adaptes. Exactamente. La adaptación es lo que psicoanálisis, digamos, se escribe, digamos, en una posición absolutamente, digamos, diferencial, claro, respecto a cualquier cuestión que tenga que ver con la adaptación, la estabilidad, digamos, o a partir de un condicionamiento, de una serie de conductas, poder resolver, digamos, algunas cuestiones que tengan que ver con la patología o no, más bien que tengan que ver con el sufrimiento en términos más amplios, ¿no? Y efectivamente, para los psicoanalistas tenemos para nosotros el condicionamiento, digamos, la forma de articular la palabra condicionamiento para darle un alcance, digamos, explicativo al funcionamiento del ser humano, es algo que Freud ha descubierto, digamos, el descubrimiento freudiano, que es el inconsciente, digamos. El inconsciente tiene algo de determinismo, por decir así. Y un determinismo, un funcionamiento automático, por decir así, es, si lo queremos pensar como más sencillamente, es la relación del sujeto con el lenguaje, digamos. El lenguaje es el primer condicionamiento que un sujeto tiene, digamos. El ser vivo como tal se encuentra en su impacto, digamos, con el mundo, en un baño de lenguaje. Es decir, y la muerte dice, la mente mecánica y la palabra no es la cosa, son frases que están muy vinculadas a esto que estás diciendo vos. Bueno, claro, efectivamente, la palabra no es la cosa, la palabra tiene un poder muy fundamental en el ser humano. Aparte, es el elemento princeps por el cual no solo, podemos decir así, muy entre comillas, nos comunicamos, porque habría que poner en duda inclusive si realmente nos comunicamos, claro, como tal, pero para focalizar la cosa en el condicionamiento, digamos, a partir del descubrimiento del inconsciente y de esta ortopedia que solo tenemos los sujetos hablantes, digamos, que es esta relación con el lenguaje que nos antecede a nosotros, aparte, porque el lenguaje es anterior a nosotros, digamos. Entonces, para decirlo en términos psicoanalíticos que más o menos se entienden, no es tanto que nosotros hablamos, sino que somos hablados por el otro, de alguna manera. Digamos, de ese universo del lenguaje tomamos las palabras, por decir así, con las cuales tratamos de decir algo sobre lo que somos, ¿no? Y si hay... A ver, aclara un poco esto de ser hablado por el otro, para el que no es especialista en el tema. ¿Qué quiere decir para una persona común? Si pensamos el dispositivo del lenguaje, por ejemplo, podemos tomar como referencia a los lingüistas, podemos tomar la lingüística contemporánea a principios del siglo XX, Saussure, por ejemplo, donde, digo esto para poder entender la cuestión, el lenguaje es un dispositivo que está fuera del ser vivo como tal, es decir, es extranjero a aquello que es arrojado al mundo, que es un ser vivo, digamos, y es el único ser en las especies que habla, digamos, que tiene esta propiedad de hablar, que por un lado podría parecer una ventaja, pero por otro lado es un déficit, porque la palabra en sí mismo produce un cortocircuito con todo el sistema de los instintos. Es decir, nosotros somos seres, comparado con los animales, somos seres débiles en el sentido instintual. Estamos
atravesados, tocados, digamos, por este lenguaje, por este dispositivo extranjero a nosotros mismos, al cual nos tenemos que someter, ¿Es extranjero porque es cultural? Condicionar. No, extranjero porque no tiene ninguna relación, digamos, en el pasaje. No tiene que ver con lo natural. Es absolutamente antinatural. Perfecto. Digamos. O sea, esa es una premisa fundamental para poder captar cuál es la lógica y el poder de la palabra sobre un sujeto, y esta abstracción a ser es fundamental en el sentido que el ser que habla, bajo ningún punto de vista, está emparentado en este sentido con la naturaleza. El lenguaje no es la naturaleza. Es el aparato simbólico que nos orienta en el mundo, es absolutamente fundamental, digamos, nos condiciona como humanos, porque el lenguaje te da un nombre propio, y ese mismo nombre propio va a estar inscrito en la sepultura, es decir, es el nombre con el que te vas a representar ante los otros. Pero nosotros terminamos creyéndonos que ese nombre propio somos nosotros. Bueno, ese es un problema, digamos, el ser. Pero antes de eso, es interesante entender lo del condicionamiento, porque hay un primer condicionamiento forzoso, es una elección forzada: o te inscribís en el lenguaje o no te humanizás, digamos. Esto, vamos, si hay algo que caracteriza al ser humano es que habla, digamos, y ese hablar es necesario inscribirse en ese otro del lenguaje, digamos, que es transmitido por los otros, por la familia, por la tradición, por todo el aparato simbólico que existe, y al cual tenemos que someternos para humanizarnos. Eso es una ventaja y es una desventaja. Y uno de los condicionamientos, el tema del condicionamiento es muy plural, es muy amplio, pero uno de los condicionamientos, digamos, que imprime el lenguaje en la lógica del sujeto es, por ejemplo, algo que el psicoanálisis aisló muy tempranamente y con mucha precisión clínica. Digamos, no hablo de terapéutica en este sentido, sino la experiencia del psicoanálisis como una experiencia, digamos, ¿no? Algo que se pudo aislar, que se aisló muy tempranamente y muy precisamente, es la compulsión a la repetición, digamos, por ejemplo, ¿no? Esa máquina del lenguaje produce una lógica, una dinámica, un funcionamiento en donde hay algo que no deja de repetirse, y que esto es paradójico también. Hay algo que no deja de repetirse, y en esa repetición se funda una especie de automatismo del sujeto, de insistencia en cuestiones paradójicas, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de tropezar siempre con lo mismo, encontrarte siempre con lo mismo, y eso mismo, sea lo que sea, digamos, se puede encarnar en lo que sea, produce una dosis de sufrimiento importante. Y además el hombre en general desconoce por qué efectúa esa conducta o tiene... Efectivamente, porque para el psicoanálisis son los mecanismos, el desconocimiento en primera instancia, por lo menos, digamos, es compleja la teoría psicoanalítica, pero en primera instancia el desconocimiento es porque eso está inscrito en otro lugar, que es el inconsciente, digamos, que no es una localización física, por decir así, ¿no? Sino que tiene una estructura. El inconsciente tiene una estructura, está estructurado como un lenguaje, que es una frase, digamos, que se ha divulgado muchísimo, digamos, con respecto al psicoanálisis y a la orientación del psicoanálisis. Este inconsciente está estructurado como un lenguaje y sigue la lógica y la insistencia, digamos, de alguna manera, de querer nombrar algo, digamos, de querer alcanzar algo que por definición no existe, digamos. La repetición se juega en una dimensión en la cual se quisiera alcanzar un objeto de la satisfacción, sea cual sea, puede ser el objeto en las dimensiones más plurales, desde el objeto de amor al objeto sexual, al objeto concreto, digamos, la creencia de que se podría una meta, digamos, alcanzar, no, pero una satisfacción, ¿no? Sí, bueno, una meta, algo de algo que tenga un eco en el cuerpo, por decirlo así. Y lo que demuestra, por lo menos la experiencia analítica, es justamente que esa búsqueda es vana, digamos, porque ese lugar está vacío. Digamos, Bueno, dice el pensamiento hindú, Maya llama a ese lugar, ¿no? Ese mundo que está construido solamente por nuestra mente.
El mundo está. Nosotros construimos el mundo, no tenemos otra manera de hacerlo, mediante representaciones, digamos. Las representaciones, sean representaciones de cosa o representaciones de palabra, se inscriben siempre en un nivel imaginario, digamos, ¿no? También el mundo, o sea, nuestro acceso a la realidad del mundo está mediatizado por las representaciones que nosotros tenemos. Y la palabra es el instrumento central. La palabra es una representación, es el instrumento de las representaciones, ¿no? Vamos a hacer un pequeño y lo interesante, termino esto para tener una perspectiva. Dale. Lo interesante de esto no son tanto el juego de las representaciones, que sí tienen un efecto cuando se combinan y dan un sentido a algo, pero lo importante no está ahí, sino está más allá de la representación. Es decir, ¿qué hay más allá de la representación? Y cómo tener un acceso a otro lugar que representa más bien un vacío de representaciones, digamos, un agujero en la significación, en el sentido como tal. El saber y el sentido no alcanzan para resolver la cuestión, sino que más allá hay el horizonte mucho más enigmático, por decir así, de un vacío, algo que la palabra no puede alcanzar ni nombrar como tal. Pero bueno, todo. Bueno, lo vamos a continuar, este tema del vacío y ese misterio que está atrás de esa limitación, ¿no? Vamos a escuchar nuestro primer audio con nuestro amigo Arjan y volvemos en 5 minutos. Gracias. Hola, mi nombre es Arjan. Nací en Irán, en Teherán, y me eduqué en Inglaterra. Llevo unos cerca de 40 años aquí en España. Mi interés por Krishnamurti fue muy casual, a través de algunos vídeos de él en internet, y realmente es cuando empecé a preguntarme algunas cosas que antes nunca se me ocurrió. Antes de ver los vídeos de Krishnamurti, nunca se me ocurrió preguntarme estos asuntos. Y hoy me gustaría hacer referencia a una de sus charlas sobre el condicionamiento y el conflicto. Son asuntos que él trata mucho de estos dos, trata de muchas cosas, sobre todo asuntos de el miedo, etcétera, pero yo pienso que con el tema de condicionamiento, si nosotros podemos darnos cuenta, entender que estamos condicionados, esto aclara muchísimas cosas. Es decir, nosotros pensamos en lo que somos y somos realmente, no sabemos que somos producto de programación, es decir, que nos han programado desde que nacimos y nosotros pensamos que esto es nosotros y que en realidad no somos así, porque desde que nacimos nos ponen un nombre, que el nombre que ni siquiera hemos elegido nosotros, y nacimos en una cultura. Por ejemplo, ponemos un ejemplo aquí en España, un chico nace aquí, pues le llaman Francisco, sin que él quizás no quería ese nombre, pero total, se llama Francisco, está sometido a la cultura en el país donde nace, su entorno, sus padres, amigos, los profesores, el colegio que va, todos estos le condicionan en pensar y realmente moverse de una manera y tener valores de una manera que todos estos está forzando en su carácter. Es decir, que una persona como Francisco, que acabo de poner como un ejemplo, está sometido a hablar en un idioma que es de este país y tener valores que son valores que realmente lo tienen la gente de este país desde muchos años y lo inculcan en este chico, y todo esto se mete en su memoria, y la memoria realmente es donde todas estas informaciones se acumulan en la memoria de esta persona, y esta persona pues empieza a pensar en un idioma que por ejemplo aquí en España en español,
y en los valores que esta sociedad en este momento lo tiene. Y todo esto están programando al niño de ser de una manera que es de otras personas. Toda esta información, toda esta programación y condicionamiento que someten a esta persona no es de él, es de otros. Nosotros realmente no somos nosotros mismos, somos de lo que nos han metido en la cabeza desde que hemos nacido. Este mismo niño, si lo quitas, por ejemplo, de aquí de España, lo llevas a China, mismo niño, pues y creciendo con valores y programaciones que lo meten en la cabeza de la cultura china, sería otra persona, ya no sería lo mismo, hasta su nombre sería otro. Entonces esto, al pensar en estos términos, empecé a pensar en mí mismo. Yo desde que he nacido me he sometido a una cultura que era cultura persa. Luego de muy pequeño me fui a Inglaterra, es otro tipo de cultura, pero también me han reprogramado aquí. Algunas veces estas culturas se chocan entre sí, causan conflictos. Algunos conflictos internos que yo podía tener es por los valores ingleses y valores persas que no se coincidían, entonces crearían un poco de conflicto interior. Uno no sabe qué es, y luego otra cultura que es española, que he venido a vivir aquí y también tiene sus diferencias. Y en general tú estás pensando y piensas que tú eres así, tú eres ese tipo de persona, a ti te gusta este tipo de cosas, pero realmente no es a ti, es a lo que te han programado. Estamos programados, no pensamos por nosotros, realmente otros están pensando por nosotros. Todo esto viene de otras generaciones, quizás antiguos, viene de mis bisabuelos, son que nosotros estamos realmente comportarnos pensando que nosotros mismos estamos decidiendo las cosas que hacemos, que en términos general no es así. Perdona, le voy a dejar un segundito para descanso y volveré a hablar más. Bueno, gracias. Pablo, ¿querías hacer alguna reflexión sobre lo que escuchamos de ambos? Y lo que hace Arjan es una descripción, de algún modo, de todo lo que él trató de explicar de cómo surge, ¿no? Me voy a quedar con algo que dijo casi a lo último, que a mí particularmente me resulta muy movilizante, que es el tema de que todo eso que creemos que somos no tiene nada que ver con lo que realmente somos. El tema es saber qué somos. Sí, lo que pasa es que saber qué somos es una pregunta que es capciosa en sí mismo, porque es una pregunta que no tiene respuesta. No se puede definir qué somos, pero sí podemos definir aquello que creemos que somos. Podemos definir una personalidad, más o menos la podemos definir, y la podemos defender y nos podemos identificar con eso. Y es muy interesante cómo que de darse esta dinámica de que lo que somos no tiene nada que ver con esta personalidad que heredamos y que nos identificamos y que defendemos, de darse esta situación, este escenario, qué distinta debe ser la vida que vivimos de acuerdo a lo que este conflicto, esta confusión genera, ¿no? Es decir, qué lejos que nos tenemos que ir de ser, siempre cuando todo esto que sea cierto, ¿no? Pero qué lejos, qué distinto tiene que ser cómo vivimos nuestro día a día, cómo nos comportamos y lo que defendemos con tanta energía de lo que hipotéticamente podríamos ser. Claro. Habíamos quedado un poco con la pelota picando sobre ese misterio que aparentemente existiría detrás de lo que las apariencias marcan o lo que exteriorizamos, ¿no? Y ¿ese misterio es posible develarlo o es un misterio que como tal debe gobernar siempre nuestra existencia?
Bueno, vamos a ver, es algo bastante articulado a lo que decías recién, digamos. Por un lado, es imposible salirse radicalmente de las determinaciones que uno tiene y que siempre son plurales dependiendo del momento, la contingencia, la cultura, la tradición en que uno nace, en que uno se inscribe, la lengua inclusive, ¿no? Es decir, hay una serie de operadores rígidos, por decir así, que tiene el sistema simbólico, el sistema de identificaciones, el sistema de inscripciones, el cual, por una parte, es necesario, porque sin eso no habría, digamos, la posibilidad del lazo, digamos, la palabra misma es la que nos permite, no nos podríamos coordinar. No nos permite, digamos, pero lo interesante de la cuestión es que es verdad, digamos, estamos determinados de alguna manera por este aparato, por la tradición, digamos, por el otro, por decirlo así, en términos generales, como lo decía Arjan un poco, las identificaciones, la tradición, la lengua, los mandatos, la religión, es decir, una pluralidad de un sistema, digamos, que está... La familia. Sí, por supuesto, la familia como núcleo central, aunque ahora la familia todos estos valores de la tradición están mutando también. Que están mutando no quiere decir que desaparezcan, sino que se van reemplazando. Van cambiando unos por otros, pero digamos que sería... Sí, se van adaptando, digamos, hay que tener como telón de fondo, digamos, los cambios estructurales que suceden en el mundo a partir de esta coalescencia entre la ciencia y la técnica. Pero el condicionamiento siempre es condicionamiento, cualquiera sea el cartel que te pongas. Si vos podés estar condicionado porque sos hincha de Racing, puede estar condicionado por tu familia, puede estar condicionado por la red. Todo el secreto está en qué es descondicionarse. Claro. Es decir, todo reside en la cuestión pero es imposible descondicionarse de todo. Digamos, no se puede vivir sin identificaciones, sin referencias, sin lenguaje. No se puede vivir, se puede, pero no, eso es una imaginación casi, una utopía, es un imposible. Perdón, a menos que interpretes que el condicionamiento es tal en la medida que no lo veas. Si vos lo ves, quizás ya el condicionamiento no juega ese rol tan bueno, efectivamente, nocivo. Lo interesante del condicionamiento, digamos, es su elucidación, es decir, las formas singulares, porque aparte en esto no hay un universal bajo ningún punto de vista, las soluciones siempre son singulares, es decir, no hay una solución colectiva, digamos, en relación, no existe eso, cada uno lo hace porque psicoanálisis mismo, digamos, si hay algo que inscribe como saber es justamente la radicalidad de la singularidad, es decir, es un aplastamiento de los universales, del para todos, ¿no? Pero lo interesante del descondicionamiento es, primero, efectivamente, saber en qué medida ese condicionamiento, ese otro, digamos, que empuja, que tiene una relación, una solidaridad con la repetición a la que uno muchas veces está sometido, qué parte de ese condicionamiento es necesario, digamos, poder diluir y hasta qué punto se puede diluir. Y por lo menos la experiencia del psicoanálisis lo que enseña es que esa dilución, de esa caída, digamos, de las identificaciones, esa caída de los condicionamientos en función de que son una causa o pueden ser una causa de sufrimiento de los sujetos, lo interesante es una deconstrucción de eso para encontrar una nueva relación con el saber o con la tradición o con lo que fuera, digamos. Y eso no reside en la pura... Es decir, ¿cuáles son las posibilidades que un sujeto puede ofrecerse para operar concretamente un descondicionamiento, por decir así, para utilizar esta palabra? Es la palabra misma, pero la palabra no alcanza. El saber como tal, el saber, por supuesto, el saber que uno está condicionado y las cosas que lo condicionan, ese saber es importante porque es una puerta de entrada, por decir así, a la posibilidad de descondicionarse, si se quiere,
pero no alcanza. Es algo que se ve con mucha frecuencia. Los sujetos saben lo que le ocurren, pueden decir me ocurre siempre lo mismo y no, ¿Por qué no cambias? y no encuentran la no fórmula, porque cambiar, la palabra cambio es una palabra muy compleja, cambiar y para qué, ¿no? Y hacia dónde, digamos, porque lo paradójico que se descubre también, que es que en esa repetición, en ese condicionamiento, en esa dosis de sufrimiento, paradójicamente, decimos, uno se pregunta, pero si es tan sencillo, digamos, ¿por qué si a mí me pasa esto todo el tiempo, lo que sea, encuentro siempre el mismo obstáculo, elijo siempre mal, o el síntoma que fuera que lo hace sufrir a alguien, el mismo tipo de al saberlo, con ese saber que él puede tener sobre ese funcionamiento, no tiene la potencia suficiente ese saber para poder desarticularlo. Y ahí está la cuestión, digamos. La cuestión es cómo se puede ir más allá, digamos, del condicionamiento, cómo poder atravesar ese condicionamiento, cómo poder elucidando sus causas. Pero hay siempre un punto de fracaso en esto, porque el horizonte no es el de ninguna idealización, no es el del encuentro con una satisfacción nueva, no es el encuentro con la felicidad, digamos, porque el concepto de felicidad es un concepto, no solo es un concepto occidental, por decir así, sino que es un concepto ideologizado por un lado, idealizado por el otro. Te hago una pausa, porque ahí me parece que está un poco la clave. Si yo creo que el cambio es dentro de los mismos valores que por los cuales fui condicionado, es como un perro que se muerde la cola. Es decir, si yo creo que tengo que cambiar porque sufro por mis condicionamientos y aspiro a una felicidad que mis mismos condicionamientos construyeron, nunca voy a llegar a esa felicidad. No, pero es exactamente nunca, pero no solo por eso, por utilizar el mismo objeto que me condicionó, sino por algo que creo que es más radical. Esa felicidad, ese lugar, no existe. Bueno. Entonces, al no existir el sintagma, algo que no existe, abre una perspectiva de la relación con el sujeto de otra dimensión, abre una perspectiva de lo que es la relación del sujeto con el vacío. Es decir, y el vacío es un elemento que tiene una transcripción transcultural, digamos, la tradición oriental tiene una relación, tanto China, Japón, la India, de otra manera, digamos, la relación, hay una cuestión muy diferencial de la relación que el cuerpo establece en Occidente y de que el cuerpo, y cómo el cuerpo establece otra relación en Oriente. Hay un punto muy claro, que es la relación a establecer con el vacío o con la inexistencia. Yo creo que es ahí donde reside la posibilidad, más allá del saber, de encontrar una cierta serenidad para con la vida, digamos, podemos para con el vacío, mundo. Perdón, el vacío con la espiritualidad, porque creo que es una cosa media, digamos, espinosa, especialmente para los psicoanalistas, hablar de la espiritualidad, ¿no? Y en particular nosotros tenemos la convicción, no sé si es la palabra adecuada, de que el vacío está vinculado a la espiritualidad. El vacío está vinculado a un mundo que no es exclusivamente el material, que el mundo material, particularmente construido por Occidente, es un mundo que te lleva inexorablemente al sufrimiento, porque es una zanahoria permanente que te ponen adelante a la que nunca llegamos, y la única manera de que alguien cambie es justamente no buscando esa felicidad que tu propia cultura construyó, sino entrar a un mundo distinto y percibirlo y vivirlo y poder experimentarlo, ¿no? Sí, fundamentalmente es la relación con el vacío. La tradición de pensar el vacío es diferente en Oriente y Occidente. El vacío, el ser, por retomar lo que decíamos antes, la gran polémica de la ontológica de la filosofía, sí, digamos, de todas. La cuestión del ser, que es un punto fundamental,
Lo más interesante, digamos, tengo que hacer una reducción brutal de muchas cosas, pero lo más interesante del hilo filosófico que podemos seguir, este empecinamiento, digamos, de pensar la ontología, digamos, de pensar el ente de la cosa, digamos, la existencia, el ser de algo, al final, cuando el verdadero debate filosófico creo que termina con Heidegger en este sentido. Todavía no hay un filósofo que haya ido más allá de Heidegger en la experiencia filosófica como tal, y es justamente en un sentido profundo la relación que el sujeto va a establecer con el vacío o con la inexistencia, digamos, con el desamparo inclusive, digamos, porque hay algo muy importante, la obra de Heidegger como la obra de Lacan, que tiene una articulación muy importante en este punto. El sujeto es arrojado al mundo, es absolutamente dependiente de un otro, el condicionamiento en un sentido es vital. También la presencia del otro asegura la vida, sin otro no hay vida, digamos, como tal. Esto somos mamíferos que tenemos una dependencia. No todos. No todos somos mamíferos. No todos los mamíferos tienen esa dependencia. En el ser humano particularmente. Sí, tenemos más dependencia que otros mamíferos. No, o sea, no es que tenemos más, es que si no la tenemos nos morimos. Claro. Es decir, mientras que en la pluralidad del reino animal hay muchas variables entre los mamíferos, para decir alguien relativamente cercano que no tiene nada que ver con nosotros. Pero me parecía que el ser, el lugar del ser, esto es la nominación, soy esto, soy aquello, está vacía. Esto es lo interesante. Uno puede decir, para nominarse a uno mismo, soy psicoanalista, soy ingeniero, soy abogado, Es una nominación, por supuesto, y es una representación en el mundo, pero es una representación que no deja de nominar en este artefacto simbólico, en el cual... digamos, las identidades, el problema es que la identidad como tal está vacía, ¿no? Y esto es muy interesante. Pero, perdón, ¿está vacía porque nosotros resolvimos obviarla o porque intrínsecamente está vacía? Está vacía intrínsecamente, digamos. Y esto es lo interesante de la cuestión. Hay una búsqueda constante de algo, insisto en esto, en el horizonte obtener una satisfacción del tipo que sea, que esa satisfacción no existe. Hay un objeto que está perdido para siempre. Es decir, el objeto de la satisfacción acoplado, perfecto, ideal, no existe. Digamos, aunque todo el mundo se empeña en poder encontrarlo, y es muy difícil hacer el duelo por ese objeto, porque por ese objeto hay que hacer un duelo, digamos, para aceptar algo del campo de la inexistencia. Respetuosamente, esa psicoanalista discrepo en que esté vacía intrínsecamente. Creo que no lo sabemos descubrir. Creo que el mundo espiritual te permite tener una vida distinta y es concreta en el sentido de que lo podés experimentar. Sí, no es algo teórico. Pero tener una vida, por supuesto, te permite tener una vida distinta. La condición es consentir a algunas cuestiones a las que hay que renunciar. Seguro. Y hay que saber perder, en este sentido, perder las ilusiones, en cierto sentido, para poder acceder a un lazo diferente con los otros, con el amor, con los afectos, digamos, con la vida en sí. Cuando las tradiciones orientales, que son muy plurales, pero podemos tomar la práctica del budismo, que depende de qué budismo, pero bueno, tomemos el budismo Zen, por ejemplo, que es el budismo chino importado a Japón, ¿no? Que probablemente es lo más, porque ilustra, que quizá la técnica del budismo Zen ilustra con mucha claridad, digamos, nítidamente lo que ocurre, cuál es la relación del sujeto con el vacío. ¿De qué se trata la meditación en el budismo Zen? Pero las meditaciones del budismo Zen, tanto de los practicantes del budismo como en la formación de los monjes, aunque hay una cuestión diferencial, digamos, en eso. La meditación en el budismo Zen consiste en es muy corta, consiste en 2 secuencias de 15 minutos,
en donde el maestro Zen habla antes de la meditación, orienta, por decir así, hasta cierto punto, hace una reflexión sobre un tema cualquiera, que permite la introducción a la meditación mediante una posición del cuerpo muy precisa, muy concreta, digamos, y en un lugar concreto. ¿Y en qué consisten esos 15 minutos, esas 2 secuencias de 15 minutos de meditación en el budismo Zen? Consiste en un vaciamiento de las representaciones. Es decir, ¿qué quiere decir un vaciamiento de las representaciones? Quiere decir que todos aquellos pensamientos que te vienen y que te, digamos, de alguna manera te invaden, que no manejás porque tienen una autonomía, digamos, en ese sentido el lenguaje tiene su propia autonomía, vos no manejás el lenguaje te maneja a vos. Se dispara. En ese sentido, todas esas representaciones se trata de evacuarlas, digamos, dejarlas venir, digamos, dejarlas venir, quiere decir percibirlas de alguna manera, y tratar de producir un elemento de evacuación, de resto, digamos, de todas, para alcanzar un cierto ground zero, digamos, un cierto momento que es sin representación, sin el otro, digamos, el objetivo, sin el otro de ningún tipo, el objetivo sin imágenes de la meditación, sin representación ninguna, ni de imagen, ni de palabra, ni de cosa, digamos, es el punto a alcanzar, digamos, en el objetivo de la meditación justamente para obtener ese punto de vacío radical, de la relación que el sujeto puede establecer con un vacío en donde no hay existencia de nada, digamos, ni de la sexualidad, ni de Dios, ni de la tradición, ni de la religión. Una ausencia, la relación que el sujeto va a establecer con esa ausencia. Bueno, en este sentido la práctica del budismo Zen es muy solidaria, digamos, a la práctica de la meditación. Hay más tipos de budismo. Hay muchas formas de meditar. Hay muchas prácticas, pero el budismo Zen ilustra con mucha precisión esta caída, digamos, de las representaciones en las cuales hay un objetivo muy concreto, que es ese ground zero. Y si eso no se consigue, tanto en la formación de los discípulos, en el budismo en general, en el budismo Zen en particular, pero en el budismo en general, hay algo que es muy interesante, ¿no? Porque el monje tiene un vector, lo reduzco muchísimo, tiene un vector que es uno solo. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es el atascamiento de la representación. Es decir, el atascamiento de la representación quiere decir cuando una representación tiene una potencia suficiente que no es posible de ser evacuada, es decir, que se queda fijada en el sujeto. Todos tenemos representaciones de ese tipo, ideas relativamente fijas, sí, representaciones más o menos inamovibles, digamos, que perturban esta relación, esta lluvia, por decir así, de representaciones que se produciría por la meditación, producen este obstáculo, este atascamiento, y ahí es donde funciona el maestro Zen con un acto que no tiene nada que ver con, esto es interesante porque es muy arbitrario y muy efectivo, por decir así. Entre el acto Zen y el acto analítico, el acto que hace un analista, hay una cierta relación. Uno es tributario del otro en su estructura, en su modo, diferenciando, digamos, los sitios donde ese acto se realiza. Porque tanto el maestro Zen como el psicoanalista hacen un acto que tiene que ver con la posibilidad que un sujeto puede ofrecerse de evacuar esa representación que en ese momento está obstaculizando el proceso. Y es un acto que no tiene nada que ver con la representación en sí misma. No se trata del sentido de esa representación, qué quiere decir esto, qué no quiere decir, porque ahí entras en una lógica que es, entras en la metonimia del sentido, en la cual no puedes salir después. Claro, además que no hay una respuesta ahí, ¿no? Claro, bueno, la respuesta es el acto. El maestro Zen te pega un palazo en la espalda hace un acto absolutamente arbitrario, digamos, en la tradición de la formación de los monjes Zen, de los monjes, pero aparte sacar al sujeto del sentido.
Bueno, Esto es lo fundamental, es decir, mediante un acto que puede ser arbitrario inclusive, pero apunta justamente a diluir, hasta donde eso se puede diluir, el sentido como tal. Y la dilución del sentido como tal, la ausencia del sentido como tal, tiene un efecto sobre la dilución de la representación, pero tiene un efecto mucho más general en la relación que el sujeto establece con el mundo y que establece con los otros. Digamos, hay un cambio en el lazo social a partir de esa experiencia que el sujeto puede ofrecerse a tener con el vacío y con el sinsentido. Vamos a hacer un impasse porque tenemos que escuchar el segundo audio de nuestro amigo. Le pido al operador que ponga el segundo audio y luego sí vamos a hacer el broche final del programa. Gracias. Bueno, seguir este argumento es, empecé a pensar en que, todo lo que está pasando dentro de mi mente, que realmente sabemos, la mente, el pensamiento realmente es un procesamiento de la memoria. La memoria es nuestro condicionamiento, es decir, todo lo que la experiencia que hemos tenido y conocimiento que hemos adquirido se mete en la memoria y con esa memoria es lo que podemos pensar, porque sin ninguna memoria no podemos pensar. Entonces nuestro comportamiento realmente viene de lo que lo tenemos ahí grabado en nuestra memoria. Y eso es lo que nosotros pensamos que crea nuestro carácter y que realmente no es nuestro carácter. Me di cuenta que lo que yo soy no es mi carácter, es lo que se me ha programado durante toda mi vida por mis profesores, por mis padres, por las sociedades donde he vivido y que eso no realmente soy yo. Para luego intentar buscar el yo de verdad, esto se llama falso yo, pero lo que quiero averiguar quién realmente soy yo, tengo que deshacerme de todo esto. Claro, esto no era posible porque tú ya tienes algo ya programado, está en tu memoria y constantemente sigue saliendo. Tú estás sentado aquí, no te puedes cortar esto o decir, bueno, eso me pongo en un lado y ya no pienso en eso. Es que no puedes porque constantemente el pensamiento constantemente viene y tú no puedes evitarlo. Pero yo llegué a más, escuchando más a Krishnamurti, sus conversaciones, le he visto lo que él quería indicar, porque realmente él no quería ser, y no es, y yo nunca lo he considerado, ser un gurú, un jefe filosófico o religioso, etc. Es solo lo que tú tienes que hacer es por ti mismo, no seguir ningún tipo de autoridades. Tú tienes que pensar por ti solo. Entonces, pensando en esos términos, pensé, bueno, lo que hay que hacer, lo que él está indicando que hay que hacer, no es una cosa en concreto. Estos pensamientos que te vienen, que forma tu carácter realmente, lo que hay que hacer es no luchar con él, ni suprimirlo, ni escapar de él, porque no se puede hacer así. Lo único que hay que hacer es quedarte quieto y dejarlos estar y solo observarlos. Él habla como habla en inglés, traducirlo a español es un poco difícil a veces, pero de atención puro y duro. En inglés es una palabra que se usa que es awareness, que quiere decir que eres consciente de todo, o sea, que tú te sientes en un sitio y te haces consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor, pero sin comentar y sin juzgar, sin elegir. Por ejemplo, estoy sentado yo ahora en esta habitación, estoy viendo la habitación tal como es, las ventanas, puertas, pero ver todo esto, la televisión por un lado, el techo, etcétera, todo esto, verlo, pero sin comentar nada, sin decir, no, a mí no me gusta esta ventana, a mí me gusta el color, no está mal, no está bien, no me gusta
que la televisión esté aquí, tiene que estar en otro lado. Todos esos comentarios y juicios, no hacerlo. O si entra algo de esto en tu pensamiento, tú también estás observándolo a este pensamiento. Es observar todo lo que hay, incluido a tus pensamientos. Es una manera de separarte un poco, de echarte para atrás y separarte un poco de tus pensamientos y de las demás cosas que están alrededor. Es decir, para ti, observar esa ventana que está delante de ti, una lámpara, una televisión, tendrá la misma importancia que el pensamiento que en este momento viene en tu cabeza. Tú solo eres un observador, nada más. Y bueno, de ahí yo no tengo mucho más tiempo de hablar y charlar más, pero es lo que he podido realmente conseguir esto. Así he conseguido, de momentos de que mis pensamientos me estaban, es decir, causándome problemas, que es realmente el resultado de un conflicto entre los pensamientos, entre tu propio pensamiento, la diferencia, que es otra cosa que tenemos que conocer, lo que causa el conflicto interior en este caso, igual que el conflicto exterior. Ese es el problema que causa todo tipo de negatividad, emociones negativas, como la depresión, por ejemplo, hablamos. La depresión es un dolor interior causado, como todos los dolores, por un conflicto interior. Exactamente de esta forma, igual de conflicto exterior, pues ahora lo vemos, produce guerras, pero eso viene por las diferencias. Un conflicto no puede existir si no existe diferencias. Es como un partido de ajedrez, tú tienes fichas negras, fichas blancas. Así puedes empezar un juego y un conflicto de ajedrez, pero si lo pintas todo blanco o todos negros, no habrá conflicto, no habrá juego, no puedes jugar, no puedes dar jaque mate a nadie. Bueno, esto es como yo lo he entendido en unos minutos, pocos minutos, intentando explicar mi sentimiento y mi forma de ver las cosas, lo que yo he observado, pero guiado y enseñado como con dedo, señor Krishnamurti. Muchas gracias, un saludo para todos y los deseo lo mejor a todos los que me están oyendo. Bueno, muchas gracias. Tenemos 4 minutos más, así que me gustaría que redondees lo que te parezca más importante de lo que estuviste diciendo, como para dejarlo como hitos dentro de este relato. Bueno, tomando un poco el testimonio de Arjan, digamos, y lo que es su experiencia, me parece que hay algo que es fundamental a orientar en términos generales en la problemática que un sujeto puede tener con él mismo, con el mundo, con los otros, y en general se ubica, Arjan lo dice con mucha precisión, el problema son los pensamientos. Digamos, el problema justamente es este aparato ortopédico en el cual nos tenemos que inscribir, que tiene un funcionamiento y una autonomía y un sentido, digamos, y que tiende a fabricar sentido todo el tiempo. Y creo que el misterio, por decir así, es cómo se hace para tomar distancia de ese lugar, de ese sentido, de esa invasión de los pensamientos, de ese condicionamiento, o sea, la palabra que querramos encontrar, digamos, para ilustrar lo que es el conjunto de una imposición, casi, digamos, ¿no? Entonces, cómo tomar distancia de esa imposición, que es una imposición tiránica inclusive, y es una cuestión que tiene que ver, digamos, con una cierta posición de sufrimiento del sujeto, de imperativo, por decir así, del sujeto a hacer cosas que en última instancia es interesante esto, porque el sujeto humano es el único que hace cosas muy concretas para ir en contra de sí mismo, digamos. El sujeto humano es un especialista de ir en contra de sí mismo, ¿no? O sea, lo que podría denominar la pulsión de muerte es una posición muy precisa de cómo los sujetos son especialistas en arruinarse la vida y en sufrir.
Bueno, se trata como tomar distancia, digamos, de la relación que un sujeto establece con su propio pensamiento a partir de la imposición a la que se ve sometido, dadas las circunstancias que sean del momento en que nace en el mundo, en la historia, en su familia, en la tradición que sea. Esto va más allá, digamos, sería transcultural, por decirlo así. Digamos, cómo tomar distancia de este sistema, no digo el sistema, no digo una analogía con la política, sino de este artefacto del sentido y del lenguaje, que son una máquina de repetir y una máquina que es interminable. Además hay que convenir que es universal, es decir, cualquiera sea la cultura, es universal. El condicionamiento está en todo. El tema es cómo se corta eso, cómo se producen cortes a eso. No se puede cortar todo, porque es imposible, porque eso produciría una especie de autismo del sujeto, digamos, fuera del lazo social, sino cómo producir cortes en esa maquinaria, cómo poner palos en la rueda de esa maquinaria del sentido, de la imposición, de la tradición, de las identificaciones, de todo ese sistema, que no todo habría que descartarlo, porque es imposible, sino lo que en ese sistema es insidioso para el sujeto. Es decir, cómo producir cortes que lo alejan justamente de la representación, del sentido, de lo imaginario, digamos, del conjunto de ilusiones que una sociedad, que un sistema tiene, sea cual sea ese sistema y esa sociedad. ¿Cómo poder tomar esa distancia y producir un corte y establecer una conexión con la ausencia de sentido y no con el sentido? Tenemos que dejar la pregunta picando. Con esa excusa haremos algún otro programa para buscar esa respuesta. Muchísimas gracias, Oscar, por visitarnos. Pablito, nos vemos el próximo martes. Muy bien, buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.